Hermanos, ¿cuánto vale servir a Cristo? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestra vida por su causa? Estas preguntas tal vez pueden ser quizás un poco incómodas, pero son necesarias. Seguir y servir a Jesús nunca ha sido un llamado a las comodidades, nunca ha sido un llamado a sentirnos conformes, sino ha sido y es un llamado de entrega total. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo 16:24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacerlo? Estas preguntas, hermanos, no son preguntas que nacen de la teoría, sino son reales para cada uno de nosotros y se han hecho carne en la vida o se han hecho reales en la vida de miles de creyentes a lo largo de la historia de la iglesia. Uno de ellos fue, por ejemplo, Policarpo de Esmirna, pastor y discípulo directo del apóstol Juan. Y en el año 155 después de Cristo fue arrestado y fue llamado a negarse a adorar al emperador romano. E inclusive le ofrecieron salvar su propia vida si maldecía a Cristo. Y su respuesta quedó grabada en toda la historia de la iglesia y fue esta: durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho daño. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi Rey y Salvador? Hermanos, Policarpo, después de dar esta declaración, fue martirizado, lo llevaron ardiendo en la hoguera y él fue fiel inclusive hasta sus últimos minutos de vida. Y su vida, la vida de este hombre, nos deja claro que servir a Cristo tiene un precio, pero vale la pena completamente hacerlo. Y el pasaje que tenemos en esta mañana, en Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29, veremos cómo el apóstol Pablo nos muestra lo que significa servir a Cristo con fidelidad. Y lo hace no desde una posición de comodidad, sino recordemos que él está escribiendo o que ha escrito esta carta desde la prisión con cadenas y sufrimientos que eran reales. Y lo que vamos a ver alrededor de estos versículos y la idea que va, que va a modelar todo nuestro texto, la idea central es que servir a Cristo tiene un costo, pero vale la pena, porque proclamamos que Él habita en nosotros y obra para llevarnos a la madurez. Entonces, el título del sermón de esta mañana, para aquellos que les gusta tomar nota, es Cristo en nosotros. Servirle tiene un costo, pero vale la pena. Pero recordemos un poco el contexto. El hermano Frank la semana pasada presentó esta porción de los versículos 15 al 23, donde el apóstol Pablo nos presenta un himno cristológico que exalta la supremacía de Cristo. Y recordarán, parte de esa porción menciona el apóstol Pablo y alaba la supremacía absoluta de Cristo porque Él es creador de todo lo visible e invisible. Él es sustentador del universo. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es aquel reconciliador que mediante su sangre derramada en la cruz nos reconcilió con el Padre. Ahora, en el versículo 23, Pablo ha afirmado que él es ministro del Evangelio, pero un ministro como un siervo de aquel Cristo glorioso que mencionó en este precioso himno. Y a partir del versículo 24, el versículo que tenemos en esta mañana delante de nosotros, el apóstol lo que hace, el apóstol está conectando la exaltación de Cristo con su propio ministerio. Y este ministerio se va a caracterizar por lo siguiente:
sufrir con gozo por amor a la iglesia, proclamar fielmente el ministerio que ahora ha sido revelado. Y este misterio es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Pero también este ministerio del apóstol Pablo, este ministerio apostólico que el Señor Jesucristo le encomendó, implica trabajar diligentemente para llevar a los creyentes hacia la madurez espiritual. Hermanos, el pasaje o los textos que tenemos delante de nosotros esta mañana responde a una pregunta crucial para cada uno de los creyentes. ¿Qué significa verdaderamente servir a Cristo con fidelidad y propósito? ¿Qué significa verdaderamente servir a Cristo con fidelidad y propósito? Y con la ayuda del Señor esta mañana vamos a responder a esa pregunta a través del texto que Pablo tiene para nosotros esta mañana. Y con esto en mente vamos a ver el primer punto que tenemos del mensaje de este día, hermanos. En primer lugar, en el versículo 24, Pablo nos muestra que el servir a Cristo cuesta, pero produce gozo porque es por amor a Él y a su iglesia. Versículo 24 nos dice el texto: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Como ya habíamos mencionado desde el principio de esa carta, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde una prisión romana. Pablo está privado de la libertad, enfrentando una serie de injusticias y oposición por predicar a Cristo. Y sin embargo, él declara algo completamente sorprendente. Él está diciendo en el versículo 24, ahora me alegro, ahora me regocijo de mis sufrimientos por ustedes. ¿Alguna vez usted ha dicho esto? ¿O ha manifestado o ha expresado de esta forma, con gozo, con regocijo? Hermanos, yo me regocijo porque estoy sufriendo por ustedes. Es muy probable que no, ¿verdad? Pero estamos viendo que el apóstol Pablo ahora está trayendo lo que en el mundo puede parecer algo negativo. Él está llevándolo a ver que sus sufrimientos tienen un propósito. Pablo no está diciendo, estos sufrimientos los soporto, me estoy aguantando de tanto sufrimiento. Si no, Pablo nos está diciendo, o está diciendo aquí en esta porción, ahora me alegro, ahora me regocijo de mis sufrimientos por ustedes. Hermanos, y ese gozo que está manifestando el apóstol Pablo aquí, no se trata de algo que implica, qué masoquista que es el apóstol Pablo. Y ni tampoco él está negando algún tipo de dolor, sino él está manifestando un gozo que sobrepasa todo entendimiento, un gozo que solamente puede encontrarlo y lo ha encontrado en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y él se siente gozoso de saber que su sufrimiento por la causa del Evangelio no es en vano, sino que este sufrimiento Dios lo está usando para que la iglesia pueda ser beneficiada, para que la iglesia de Cristo pueda ser edificada. Y esta idea también lo podemos ver cuando Pablo escribe su segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, y si usted puede seguirme por favor, segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Lo que está haciendo Pablo, él está transmitiendo esta misma idea. Y nos dice el texto: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día a día. Versículo 17. Pues esta aflicción leve y pasajera
nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero aquellas que no se ven son eternas. Qué precioso es ver cómo Pablo está manifestando que aquellos sufrimientos o padecimientos por la causa de Cristo produce en él una gloria que sobrepasa toda comparación, todo entendimiento. Y él está diciendo a la iglesia de Corinto que los sufrimientos que ellos están atravesando, si son por la causa de Cristo, lo hagan no poniendo en su vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. En la introducción mencionaba a este hombre Policarpo de Esmirna. ¿Ustedes creen que mientras iba siendo martirizado, mientras iba siendo quemado literalmente en una hoguera, no le dolía? Por supuesto que sí, pero él estaba completamente convencido que esos sufrimientos iban a ser momentáneos, pero esta no eran, y en palabras del apóstol Pablo, no eran dignas de ser comparadas con la gloria venidera que se nos ha de ser revelada. Pero es interesante que a veces, cuando nosotros estamos sufriendo por la causa de Cristo, de pronto queremos tirar la toalla. De pronto podemos decir, ¿esto es la vida cristiana? A mí me habían dicho que era de otra forma. A mí me habían dicho que era todo paz y prosperidad, que yo podía encontrar amor, gozo, amor, dinero. Pero estamos viendo a la luz de la palabra de Dios cómo el apóstol Pablo está manifestando y está diciendo a la iglesia de Colosas, le está diciendo, iglesia, ahora yo me estoy regocijando de mis sufrimientos por ustedes. Y vemos que luego Pablo añade una frase y él dice que estos sufrimientos en mi carne, lo que falta de las aflicciones de Cristo. Ahora, permítame detenerme por un momento aquí, porque a primera vista podría sonar algo contradictorio. Pablo diciendo, ¿estoy completando lo que falta de las aflicciones de Cristo? ¿Acaso la cruz de Cristo le falta algo más por hacer? ¿Acaso su sufrimiento no ha sido suficiente? Hermanos, Pablo no está diciendo eso, porque esto contradice completamente el mensaje del Evangelio. Esto anula completamente lo que Pablo ya ha venido mencionando y ese himno precioso que nuestro hermano Frank nos compartió la semana pasada en el texto de versículo 15 al 23, no tendría sentido si este fuese el mensaje que Pablo está afirmando, que no lo es. Porque nuestro Señor Jesucristo, ustedes recordarán que en la cruz del Calvario, sus últimas palabras, dijo, Señor, consumado es, que ya todo está completo, que no hay más nada por hacer. Hermanos, debemos recordar que su sacrificio fue completamente suficiente para el perdón de todos nuestros pecados y no hay más nada que hacer. Y eso es lo que transmite esta idea. Esta idea lo transmite el autor de Hebreos cuando escribe en el capítulo 10, versículos 12 al 14, cuando menciona, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Y esa expresión de sentarse a la diestra de Dios implica que ya su sacrificio ha sido suficiente, que su trabajo ha sido cumplido.
Versículo 13 nos dice, esperando de ahí en adelante a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Querido hermano, si usted está en Cristo, el sacrificio de este Cordero que ha sido inmolado por nosotros es suficiente. Entonces surge de manera natural la pregunta, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Hermanos, Pablo no está hablando de las aflicciones que Cristo ha hecho, sino de las aflicciones que aún le corresponden a él como parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, mientras él está cumpliendo la misión que el Señor Jesucristo, quien es el Cordero inmolado, quien es la cabeza de la iglesia, le ha mandado a cumplir esta misión hacia los gentiles. Y eso es lo que transmite Pablo en 2 Corintios 1:5. Pablo dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunde nuestro consuelo por medio de Cristo. Y cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 3, versículo 10, Pablo menciona, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Hermanos, Pablo al mencionar que él en su carne está completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Él no está anulando la obra que Cristo hizo, porque Cristo es suficiente y este es el lema de esta serie de estudio. Cristo es supremo, Cristo es suficiente y a lo largo de toda esta carta a los colosenses, Pablo va a afirmar esa verdad. Pablo está diciendo que él, en el llamado que tiene como parte del cuerpo de Cristo, él se goza por ser afligido por la causa del Evangelio. Él está mencionando que Cristo está siendo y sigue siendo rechazado en el mundo, pero ahora él, como un siervo de Cristo, él ahora le corresponde sufrir por su nombre. Pablo está dispuesto y se goza por ser parte de ese sufrimiento. Él dice, estos padecimientos en mi carne, y me gozo por padecer por la causa de Cristo, por amor a ustedes, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que le está diciendo a la iglesia de Colosas. Y cuando escribe también Pablo su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 10, Pablo le dice a Timoteo, su hijo en la fe, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Hermanos, Pablo no está sufriendo por desidia. Pablo no está sufriendo por demostrar algún tipo de orgullo espiritual. Pablo no está mencionando todo esto para decir, miren cómo yo sufro por la causa de Cristo, sino porque él ama tanto a Cristo que está dispuesto a sufrir por su iglesia, que está dispuesto a padecer por su iglesia porque ama a la cabeza de la iglesia que es Cristo, y esto no está apartado de un amor que él debe de tener y cada uno de los creyentes por el cuerpo de Cristo. Hermanos, para él el sufrimiento no es solamente el contexto de escribir esta carta, ni tampoco es el centro de este mensaje. Él menciona que él está haciendo su parte
Implica sufrir por la causa de Cristo por amor a la iglesia. Ahora bien, te pregunto, ¿cómo estamos demostrando el amor por Cristo y su iglesia? ¿Puedes expresar esas palabras como Pablo lo menciona aquí en nuestro texto? Ahora me alegro, me regocijo de mis sufrimientos por ustedes en mi carne. Ahora me gozo por sufrir por la causa de Cristo y por amor a ustedes. Por eso estoy ahora aquí delante de ustedes, soportando todas las aflicciones por la causa de Cristo. ¿Dónde está el apóstol Pablo en ese momento? ¿Dónde estaba cuando la iglesia de Colosas recibe su carta? Estaba preso. Él estaba sufriendo por proclamar el mensaje de salvación, por ir en contra de la negación que estuvo dispuesto a rechazar cuando los soldados romanos le decían que no tenía que predicar. Pablo predicó con pasión y estuvo dispuesto de llevar sobre sí estos sufrimientos que acompañan un amor por Cristo y un amor por su iglesia. Y Pablo lo que hace después en los versículos 25 al 27 nos revela cuál es el contenido central de este misterio. Y lo hace acompañando de un mensaje glorioso que le fue confiado, un ministerio que había sido oculto, pero ahora lo que está trayendo a la iglesia es un misterio que ha sido revelado. Y en el versículo 25 al 27 nos muestra que servir a Cristo significa anunciar fielmente el ministerio que había sido revelado. Y este es Cristo en nosotros. Hermanos, si Pablo estaba demostrando, él estaba manifestando el costo real de ser un seguidor de Cristo, aquel mandato que el Señor hizo a sus discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros, pero también si les confrontando a sus discípulos, el Señor Jesucristo le dijo: aquel que esté dispuesto a seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pablo está mostrando eso. Él está revelando a través de sus sufrimientos, a través de su fidelidad a Cristo y a la iglesia. Él está cumpliendo el ministerio por el cual el Señor le había encomendado. El centro del llamado del apóstol Pablo es anunciar fielmente el mensaje que Dios le había confiado. Es interesante que Pablo pudo haber sido librado de el encarcelamiento. Pablo pudo haber dicho, tal vez, cuando lo escuchaban predicar el evangelio: no, yo no estoy predicando de Jesucristo, yo estoy predicando de otro Dios, ¿no? Y por supuesto, como esto era permitido, no podría haber sido librado de esto. Sin embargo, él reconoce y recuerda que él no fue enviado a entretener. Él no fue enviado a agradar al oído humano. Sino que él había sido enviado a proclamar este misterio glorioso que había sido revelado a su iglesia. Y este es que Cristo habita en su pueblo, y esa realidad de que Cristo ahora habita en su pueblo transforma completamente todo. Y en los versículos siguientes vamos a ver que Pablo muestra el origen del encargo que Dios le había dado, el contenido del mensaje y la gloria que encierra todo esto. Si van conmigo, por favor, al versículo 25. Pablo menciona que es un ministro que ha sido comisionado por Dios. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios.
Pablo declara que él ha sido hecho diáconos de la iglesia, servidor de la iglesia, ministro de la iglesia por la voluntad de Dios. Y esta palabra diáconos simplemente es servidor, ministro por voluntad de Dios. No está diciendo que él había sido proclamado servidor de Cristo por una iniciativa personal o tal vez porque él mismo o él a sí mismo se levantó o por elección propia. Él usa de manera él está usando, perdón, uniendo esta palabra de servidor o de diáconos, inmediatamente lo une con esta palabra de administrador de Dios o a la administración de Dios, o dicho de otro modo, la oikonomía de Dios, que es donde se deriva la palabra que nosotros conocemos de economía o mayordomía o administración, como se traduce aquí, ¿no? O un encargo, o dicho de otro modo también, él había asumido aquella responsabilidad sagrada que no le pertenece, pero que él debe de cumplir fielmente la tarea que el Señor Jesucristo le había encomendado, que es proclamar fielmente la palabra de Dios. Y él lo había cumplido. Y por esa causa, Pablo estaba ahora sufriendo y padeciendo por la causa del Evangelio, por la causa correcta en la que usted y yo también debemos padecer. Hermanos, Pablo estaba cumpliendo con su tarea y cuando él escribe en su carta a los Corintios, su primera carta en el capítulo 9, voy a leer ese texto que está en los versículos 16 al 17, Pablo está manifestando el propósito por el cual Dios lo comisionó. Él dice, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Versículo 17. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Una oikonomía se me ha confiado. Una tarea se me ha confiado. Pablo está usando este término para uniendo que él es un ministro que ha sido comisionado para una tarea especial. Eso es lo que está diciendo en el versículo 25. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, conforme a la mayordomía, al encargo, aquella responsabilidad sagrada que Dios le había encomendado. ¿Con qué propósito, dice Pablo aquí? Para beneficio de ustedes. Uno puede decir, ese Pablo es bien orgulloso, ¿no? Puede decir, Dios me ha levantado para beneficio de ustedes. Yo puedo pararme en esta mañana, estoy delante de ustedes y puedo decirle, hermanos, ustedes son tan afortunados que Dios ha puesto al pastor Martín y a mí en esta iglesia y ustedes son beneficiados de eso. O como diríamos aquí en Lima, hermanos, son afortunados o qué lecheros que son ustedes. Hermanos, pero Pablo no lo está haciendo con ese sentir. Pablo está mostrando, y lo ha hecho desde el principio de esta carta, él está diciendo que de esta iglesia, él había recibido ese llamado a ser el ministro con un propósito, con un encargo de la administración de Dios para beneficio de la iglesia. Y él entendiendo este llamado ahora, estando en prisión, él dice y reconoce, Dios me ha puesto aquí para que a través de mis padecimientos
ahora yo pueda glorificar el nombre de Cristo y la iglesia pueda ver esto y pueda dar testimonio que los padecimientos por la causa correcta, que es el evangelio del Señor Jesucristo, traen gloria a su nombre. Dígame usted si en alguna oportunidad, por ser fiel al evangelio del Señor Jesucristo, no ha traído algún padecimiento por esa causa. Tal vez llámese a un jefe que le ha dicho, bueno, aquí tenemos que hacer unos arreglos en esos números. Bueno, vamos a hacer que como que aquí no pasó nada. Y si te preguntan a ti, tú no has visto nada, ¿no? O cuando llega la vecina y toca la puerta de la casa y le pregunta, y abre el hijo y pregunta, ¿y tu mamá? Y detrás escucha, dile que no estoy. Hermanos, en distintas áreas de nuestra vida, usted y yo somos llamados a ser fieles por la causa del Evangelio. Y si esto implica en el proceso padecer por la causa del Cristo, dígame si esto no vale la pena. Dígame si Jesucristo no estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Por eso es que Pablo, en línea a ese llamado que había recibido, él se sentía gozoso y podía decirle esas palabras que estamos leyendo aquí en nuestro texto, que él se goza por los padecimientos por la causa de Cristo, porque a través de ellos él está demostrando su amor por Cristo y su amor por la iglesia, porque él ha entendido que su llamado al ministerio es por la voluntad de Dios, pero para el beneficio de la iglesia. Hermanos, cuando nosotros escuchamos testimonios de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida, de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a perder su libertad, de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a perder sus trabajos por ser fieles al Señor, hermanos, escuchamos y somos tremendamente desafiados por el Señor y animados por la fidelidad de estos hermanos. Ahora le pregunto, ¿qué está dispuesto usted a padecer por la causa de Cristo? O mejor aún, ¿está dispuesto a padecer por la causa de Cristo? Pablo está escribiendo a la iglesia y mencionándole el fin de esos padecimientos, que es el beneficio de la iglesia. Al cumplir fielmente el predicar todo el consejo de Dios. Hermanos, si estamos y vivimos en un tiempo donde a veces uno tiene temor de cuidar sus palabras, ¿no? Mejor no le digo nada porque no vaya a ser que se ofenda. Y si se ofende, tal vez, bueno, quizá puedo perder algún favor que puedo lograr de esta persona. O tal vez, no lo sé, quizá estoy en la entrevista de trabajo y se me hacen una pregunta, mejor omito esta información y si me preguntan, ¿sabes dominar tal programa? Yo digo, como que no, por supuesto que sí, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a padecer por la causa de Cristo? ¿Qué estamos dispuestos, hermanos, a perder si es por la gloria de su nombre? Hermanos, somos llamados y quienes tenemos el privilegio de compartir la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios, somos llamados a proclamar toda la verdad de Dios, completa, una predicación completa de Dios, proclamar todo el consejo de Dios, si aún inclusive nuestra vida está corriendo el riesgo, si aún inclusive nuestra libertad está de por medio,
aún inclusive si perdamos el trabajo. Hermanos, Pablo estaba en prisión por anunciar el mensaje del Evangelio. Él no se limitó a traer y compartir temas cómodos o culturalmente aceptables, sino todo lo que Dios había revelado, aun a pesar de que esto implicara oposición o sufrimiento. Y este llamado él había comprendido, ese llamado era claro para él y esto no exige suavizar el mensaje, no implica seleccionar solo aquello que agrada al oído. Mejor no, este texto puede ofender a alguien, mejor me salto y nadie se va a dar cuenta, entonces mejor no enseño esto a la iglesia. No, mejor no digo que soy cristiano, porque si digo que soy cristiano, me van a estar observando a cada rato a ver qué hago, qué digo, qué escucho, qué veo, cómo actúo. Mejor me quedo callado y estoy feliz. Hermanos, Cristo estuvo dispuesto a ser humillado por causa de ti y de mí. Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. ¿Cómo no entregar nuestra vida por Él? ¿Cómo no sentirnos gozosos de padecer por su causa? ¿Cómo no sentirnos gozosos de ser rechazados por la causa de Cristo? Pablo en el versículo 26 ahora nos muestra que el misterio ha sido revelado a los santos. Versículo 26. Es decir, el misterio que ha sido oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Y Pablo describe que el contenido de ese encargo supremo y glorioso que había recibido de parte del Dios, él menciona que el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, ahora en Cristo, Él está proclamando el mensaje y revelando este misterio. Y esta palabra en el Nuevo Testamento no significa algo confuso o algo que tal vez sea algo esotérico, sino una verdad que había sido ocultado por un tiempo, pero ahora que estaba siendo revelada claramente por medio de Cristo. Y eso es lo que dice Pablo. Y es interesante que esta verdad, a la luz de todo el Nuevo Testamento y a las cartas que Pablo escribe, como por ejemplo Efesios capítulo 3, los versículos 3 al 6, él menciona lo siguiente, y es del texto que nuestro hermano Adrián leyó al principio en la lectura bíblica. Dice versículo 3, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes le escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Hermanos, ahora ese misterio había sido revelado, es decir, que a los creyentes en Cristo, no a una élite intelectual como lo hacían el sumo sacerdote y su gente, ¿no? Esa élite o no un grupo secreto, sino ahora a Dios quiso hacerlo público, Dios quiso traer esa verdad a su pueblo y lo que había sido, y Pablo, perdón, había sido comisionado para darlo a conocer. Que ahora los judíos y gentiles son uno en Cristo.
Y en ese grupo, hermanos, estaba usted y yo. Qué precioso es recordar y ver a la luz de la palabra de Dios que antes no éramos pueblo de Dios, no éramos pueblo escogido de Dios, pero ahora en Cristo somos amados, somos adoptados, somos aceptados y un día seremos glorificados con Él. Qué glorioso es ver esto, hermanos. Dios quiso hacerlo público y envió a su Hijo Jesucristo. Pablo está mostrando cuál era ese mensaje, versículo 27. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Pablo ahora lo que está haciendo, está mostrando aquel misterio glorioso. Cristo en ustedes, la esperanza gloriosa. Hermanos, para los judíos, la salvación era entendida como algo nacional, como algo externo. Los judíos esperaban a un Mesías militar que iba a poner fin e iba a destruir a todos los romanos. Pero cuando vino Cristo, su pueblo lo rechazó. Porque Él no vino con espada para matar, sino Él vino y entregó su propia vida para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Hermanos, ahora Dios habita en su pueblo por medio de Cristo y esta es una esperanza completamente, esa es la garantía de la esperanza futura que nosotros tenemos. Nuestra esperanza de gloria no descansa en nuestros méritos, no descansa en inclusive en nuestros padecimientos, ni en nuestra perseverancia, sino en la presencia de Cristo en nosotros. Lo veremos más adelante, pero Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Qué preciosa promesa. Pablo no solamente predicaba fielmente todo el consejo de Dios, sino él trabajaba intensamente para cumplir el propósito por el cual él había sido llamado. Su meta no era solo que Cristo sea conocido, sino que los creyentes fueran conformados a la imagen de Él. Y eso nos lleva a nuestro último punto. Servir a Cristo demanda trabajar con diligencia para enseñar y llevar a los creyentes a la madurez en Él. Versículo 29, Pablo mencionando de su ministerio. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Pablo, después de hablar del costo de servir a Cristo y luego de expresar este glorioso mensaje de Cristo en nosotros, esperanza de gloria, Pablo ahora lo que está trayendo es mostrando la fidelidad de sus ministerios, que es formar vidas maduras en Cristo. Es llevar a cada creyente a la madurez en Cristo. Y eso es lo que dice, ¿no? Versículo 28, a Él proclamamos. ¿De qué manera Pablo está haciendo que cada creyente llegue a la madurez en Cristo? Nuestro texto del versículo 28 lo dice. A Él proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Él. Pablo comparte algo negativo y algo positivo. Lo negativo es amonestar. ¿Quién nos gusta que nos amonesten?
Pablo estamos mencionando que luego de todo esto, él dice, a él proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con mi sabiduría. No, él está diciendo con toda sabiduría, haciendo referencia a la palabra de Dios, porque es la única que puede hacer y que puede transformar la vida de las personas y es la única que puede hacer que todos los creyentes podamos ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Hermanos, si nosotros nos enfocamos en discursos superficiales o discursos tal vez que estén acompañados de sabiduría humana, hermanos, nosotros tenemos que presentar a Cristo de la manera en que Cristo se ha mostrado a nosotros. Y esa es lo que Pablo está trayendo a través de su carta a los colosenses y es lo que estamos viendo ahora. Todo esto tiene una meta clara para Pablo y es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¡Wow! ¡Qué compromiso del apóstol Pablo! Por eso es que él podía eh, él podía estar gozoso por sus padecimientos porque tenían un propósito, el cumplimiento de su llamado, pero también por amor a la iglesia, porque él sabía que sus padecimientos y sus enseñanzas tenían como propósito presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Perfecto, maduro, completo, espiritualmente formados. Y Pablo comparte esta misma idea cuando escribe a los Efesios. En el capítulo 4 dice, versículo 13 en adelante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el compromiso del apóstol. Su amor por Cristo estaba tan arraigado a él que lo manifestaba con un profundo amor por su iglesia, padeciendo y gozándose por amor a Cristo y por amor a su iglesia. Y este es el propósito del ministerio del apóstol Pablo y el propósito del nuestro también. No solo convertir personas, sino formar discípulos completos en Cristo. Y esa es la promesa de nuestro Señor para con su esposa, la iglesia. Cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 5, él está mencionando que ese precioso amor lo manifiesta de esta forma. Capítulo 5 de Efesios, versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ese es el compromiso que tiene el Señor Jesucristo con usted y conmigo, de presentarnos delante de Dios como santos y sin mancha delante de Él. Qué precioso, hermanos. Qué precioso. Y aún en medio de, Él estaba dispuesto de pagar el precio, de pagar el costo por esto. Versículo 29 nos muestra Pablo que con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Pablo está diciendo que este trabajo implica una labor hasta el cansancio. Él
junta esa palabra trabajo con el esfuerzo que implica luchar intensamente, luchar como un atleta, luchar hasta un esfuerzo agónico para poder presentar y conformar a la iglesia a la imagen del Redentor. Por eso Pablo está diciendo, con este fin, con este propósito, trabajo y me esfuerzo según su poder que obra poderosamente en mí. J. Ryle dijo, el trabajo espiritual no puede hacerse sin esfuerzo. El alma que no lucha no cree, no crece. Hermanos, ¿estás agotado por servir por tus propias fuerzas? ¿Estás trabajando intensamente por Cristo, confiando en tu poder? Y quiero concluir este mensaje trayendo delante de nosotros algunos 3 aplicaciones que pueden ayudarnos a entender mejor todo lo mencionado. En primer lugar, ¿qué nos enseña este texto? Que servir a Cristo tiene un costo, pero este costo vale la pena. Hermanos, cuesta energía, cuesta salud, cuesta comodidad, conlleva el sufrimiento, tal vez al rechazo, pero cuando el servicio es por amor a Cristo y por su iglesia, déjeme decirle que vale completamente la pena. Hay un gozo que el mundo no entiende. Hay un gozo, hermanos, que produce el reconocer a qué Señor servimos. Mientras en el mundo nos dice, por un lado, no, es mejor que evites el sufrimiento. El Evangelio nos dice, si el sufrimiento glorifica a Cristo y edifica a su iglesia, entonces regocíjate. ¿Cómo vemos el sufrimiento en el ministerio? ¿Como una pérdida que queremos evitar o como un privilegio que aceptamos con gozo porque amamos a Cristo y a su iglesia? Hermanos, hoy necesitamos recuperar esa visión. El sufrimiento no es una señal de fracaso ministerial, sino muchas veces es una consecuencia de vivir fielmente al Señor. Y si en el proceso padecemos por la causa de Cristo y su iglesia, no es una carga, sino tiene que ser un honor para nosotros. El predicador inglés Charles Spurgeon, quien predicó muchas veces debilitado y enfermo, dijo, si mi Señor me llama a sufrir, quiero que me encuentre donde siempre me encuentra, al pie de la cruz, predicando su evangelio. ¿Puedes decir estas palabras tú también? ¿Podemos decir estas palabras de este predicador? Pero nuestro texto también nos enseña que Cristo en nosotros es lo que debemos proclamar y vivir. Hermanos, hemos visto que el Evangelio no es una idea moral, no es una técnica de autoayuda, no es un mensaje motivacional, no es un mensaje que sea agradable al oído de las personas. El Evangelio es una persona, el Señor Jesucristo. ¿Está Cristo en el centro de tu predicación? ¿Está Cristo en el centro de tu vida? ¿Está Cristo en el centro de tu familia? ¿Es Cristo el Señor de tu hogar, de tus finanzas, de tu empresa, de tus estudios? ¿Es el Señor de tu vida? John Stott mencionó, el cristianismo es Cristo. Nada más y nada menos. Lo que pensemos de Él, lo que hagamos con Él, eso determina todo. Hermanos, ser fieles a Cristo implica proclamarlo a Él con claridad
con gozo y con urgencia. Por eso es que Pablo decía, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Y por último, mis hermanos, el texto nos enseña que trabajamos por lo eterno. Pablo nos ha mostrado a través de este escrito, el Señor por medio de su apóstol, la madurez espiritual del pueblo de Dios por medio de su poder. Hermanos, el trabajo del Evangelio, el trabajo fiel del Evangelio es arduo, es agotador, es demandante y exigente, pero vale completamente la pena. Y no se sostiene en ningún tipo de estrategias humanas, ni siquiera en algún tipo de talento personal. No es nuestro conocimiento, no es la habilidad de poder transmitir un mensaje, no es nuestra habilidad de poder tener conexión y llegar a las personas, no es nuestra habilidad de poder responder rápidamente y de manera lógica. No, el poder está en el Evangelio y en Cristo mismo. Se sostiene en la potencia del poder de Dios y esto poder obra por medio de Cristo a través de su iglesia. Pero todo esto exige y demanda algo. Hermanos, servir a Cristo exige todo de nosotros. No es, Señor, bueno, ya estoy terminando mi carrera y cuando termine, recién te voy a servir. No, Señor, ahora estoy trabajando y me estoy esforzando para que mis hijos puedan tener aquel futuro que yo no tuve. Entonces, una vez que ya mis hijos terminen su carrera universitaria y ya los vea a ellos como hombres de bien, ese será el tiempo para servirte. Señor, no, ahora todavía estoy involucrado en mis negocios, estoy involucrado en mi matrimonio, estoy involucrado en la crianza de mis hijos. Señor, no, todavía no es tiempo de servirte. Hermanos, servir a Cristo exige todo de nosotros. Y si eso implica sufrir por su causa, como Pablo, gocémonos, porque vale completamente la pena. Cristo en nosotros no solamente es nuestra esperanza de gloria, sino es nuestra fuerza que nos acompaña diariamente para servir en el ministerio. Por eso es que Pablo concluye esta sección en el versículo 29. Con este fin trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Queridos hermanos, ¿estamos dispuestos a servir a nuestro Señor, aunque cueste? ¿Trabajas y te esfuerzas hasta el agotamiento, hasta la agonía, como dice el texto que hemos visto en esta mañana, haciendo un esfuerzo extremo, invirtiendo en la madurez y el crecimiento de otros creyentes? Estamos proclamando a Cristo con fidelidad y formando discípulos maduros. Y si en el proceso estamos que ya no aguanto más, gloriémonos porque todo eso, hermanos, cueste lo que cueste, servir a Cristo vale la pena. Y querido amigo, si en esta mañana o este día ya, usted que nos ha visitado y ha escuchado de aquel misterio que ha sido revelado, Cristo ahora puede habitar en ti si crees en Él y vienes en arrepentimiento y fe. Esa es tu esperanza. He ahí donde debe radicar tu esperanza en Él, porque Él ha venido para darnos vida
y vida en abundancia. Y si hoy has visto a través de este mensaje y Dios está hablando en este día a tu corazón, no rechaces, no lo rechaces. Él dijo, vengan a mí todos aquellos que están cansados y trabajados, que yo les daré descanso. Queridos hermanos, si estamos padeciendo por la causa de Cristo, gocémonos y perseveremos, porque su causa vale la pena. Vayamos a Él en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y recordando cuando nuestro Redentor, Señor, estaba sufriendo en la cruz, padeciendo el castigo en nuestro lugar. Y a través de esa oración que registran los evangelios, cuando Él dice, Padre, perdónanlos porque no saben lo que hacen. Oh Señor, gracias porque nuestro Redentor fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Él estuvo dispuesto de padecer por la causa de su nombre. Ayúdanos a nosotros también estar dispuestos a padecer por la causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir de acuerdo, Señor, al llamamiento supremo que hemos recibido en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir a la altura de ese llamado que usted nos hace, Señor. Permite que esta iglesia sigamos creciendo en amor a nuestro Redentor, pero también en un amor los unos por los otros. Y que ese amor se manifieste a través de proclamar fielmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que se manifieste como lo hemos visto en esta mañana, Señor, a través de la amonestación, pero la enseñanza en sabiduría que es tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que en medio de todo esto podamos ser fieles a ti, aun si esto tiene un costo alto. Guíanos, Señor, y ayúdanos, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.